las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión para analizar lo que es noticia hoy, jueves 30 de marzo. Vamos a empezar con unas imágenes. Esto no es una película, no. Esto es la pura realidad que viven los representantes del orden y la ley en el estrecho de Gibraltar. Van a ver ustedes una persecución en las aguas del estrecho de dos embarcaciones. Naturalmente intentan meter droga, hachís, suele ser, en España. No hay manera de darles caza, se les escapan. Ya les voy a hacer un spoiler del final de esta pequeña película. ¿Cómo no se les van a escapar? Si fíjense cómo la lucha es tremendamente desigual por potencia de los motores de las embarcaciones y ese tipo de cosas. Así es que esto nos sirve para darnos cuenta de la amenaza y de cómo no se puede hacer lo que hizo Marlaska, que es disolver a la unidad antidroga del estrecho, la más acreditada. Bueno, creo que iban ahí a aprender de todas partes. Bien, de ahí nos vamos a ir a el viaje de Sánchez. Y para comentar el viaje de Sánchez me acompaña don Felipe de Basa, profesor universitario, profesor entre otras universidades de una que ya no funciona, que es la Taras Shevchenko de Kiev. Presencialmente no, pero online sí, tenemos un seminario la próxima semana casualmente. Bueno, como usted conoce bien China, pretendo que usted me sitúe el marco de esta visita, que, bueno, claro, ¿cómo está Pedro Sánchez? Uy, no le tose nadie. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez cuando dice, no se pierdan el detalle de soberbia, más que nada, cuando dice que ha tenido oportunidad de verse, esta semana, con 40 líderes internacionales, y todos le han dicho, oye, Sánchez, habría que parar esto de Ucrania. Escúchenlo porque no hay parangón. In just a few days, I have attended the European Council in Brussels, the Ibero-American Summit in Dominican Republic, and now I am here in an official visit to China. In less than a week, I will have met more than 40 leaders from 3 different continents. And let me be clear, in every meeting, I have heard the same yearning for peace, stability, and prosperity. Nobody wants economic fragmentation or war. Bueno, y esto, el ingenuo debe pensar que en China le van a hacer mucho caso después de esto. ¿Cómo son las relaciones internacionales chinas? Son complejas. En las clases nosotros de nuestro máster decimos que para entenderlas bien hay que saber algo de budismo, confucianismo y taoísmo. Y en cualquier caso ponemos como ejemplo la diplomacia con la cual se rompe el hielo con Estados Unidos, que es la diplomacia del ping-pong. Hay que estar muy atento a los pequeños gestos, porque a veces los pequeños gestos que muestran los políticos de China son las grandes puertas por las cuales se puede avanzar. Y hay una que no puede pasar desapercibida y que es la antigua isla de Formosa. Sí, de la que no se puede ni hablar en serio con ellos, ¿no? Porque la isla de Formosa, o si lo prefieren Taiwán, bueno, pues resulta que la diplomacia china, ¿cómo actúa? Ahora lo hemos visto, la semana pasada. El caso de Honduras, pequeño país de América Central o de Centroamérica, con enormes dificultades, uno de los países más pobres de la región, y eso que en la región hay competidores, Los chinos llegan y dicen, no te preocupes, aquí te lo arreglamos todo. Ahora, lo primero tienes que romper con Taiwán, abrir relaciones con nosotros, y a partir de ahí, no te preocupes, pero claro, eso es entrar en la órbita china, que no sé qué les sale más a cuenta a los hondureños. Correcto, yo tuve hace tiempo unos alumnos de la isla de Formosa y eran alumnos de allí que venían a aprender español y también formarse en disciplinas académicas europeas, y yo les preguntaba que para qué querían ellos estudiar español, y ellos me decían que todavía conservaban muchos países de América Central y Suramérica relaciones con Taiwán, porque si un país tiene relaciones con la China continental o con la República Popular de China, no las puede tener con la República de China, básicamente porque los chinos del continente saldrían de ese país. ¿Qué es lo que hace Taiwán o la isla de Formosa? Tienen delegaciones comerciales, aprovechan, por ejemplo, como es en el caso de España, que hay un organismo internacional que hay muy poca gente que lo sabe, y es la Organización Mundial de Turismo, para acreditar a alguien ante la Organización Mundial de Turismo, y ya de paso pues está por España con otro tipo de estatus, y efectivamente
hay que elegir. Esto es como un menú, o con unos o con los otros. Bueno, el viaje de Sánchez a Beijing pilla a la diplomacia china en su momento de mayor soberbia. Pilla a Mr. Xi, al presidente, revalidado, recibido en Moscú como si fuera, en fin, el dueño del mundo. En parte lo es, pero desde luego es el árbitro del nuevo orden mundial. Podría parecer que sí, se lo comenté en el último programa. Políticamente esto es el gesto de mirar hacia el este, con un bloque fuerte donde está Rusia, está China, hay muchos países de Asia Central, podría sumarse Arabia Saudí y probablemente incluso hasta Irán, con el cual están suavizando todos los conflictos entre el Golfo Pérsico e Irán, o lo que es lo mismo entre persas y árabes. Por tanto, volvemos a lo que había pasado con Honduras, hay que elegir. ¿Esto significa que estamos ante una nueva guerra fría? Bueno, esto significa a que dentro de la multipolaridad existente en el mundo, y la prueba es el G20, hay dos bloques diferenciados y contundentes. Por un lado estarían los anglosajones de Estados Unidos y Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, probablemente también situándose detrás la Unión Europea y Australia, aunque con la guerra de Rusia hemos visto cómo la voz única de la Unión Europea se podría o se puede romper, y en el otro lado tendríamos pues el bloque del este, China, Rusia y quien quiera acompañarles en esta aventura. Bueno, vamos a lo que puede ser el futuro. ¿Es alocado pensar que el yuan podría ser en el futuro la moneda de referencia mundial? Pues muy sencillo, si usted va a comprar algo a Venezuela y le pagan en petros, lo normal es decir que no. Y entonces nos encontramos ante economías dolarizadas. Esto es muy simple, he intentado sintetizar, pero es lo que puede pasar con China. Conforme China vaya ampliando su diplomacia de las obras públicas, y me refiero a esto de las construcciones, y digo esto porque España ha sido capital mundial de la ingeniería y hemos sido los número uno en construcciones de puentes, grandes estadios, ferrocarriles, civiles, etcétera, pues claro, China va a imponer su moneda, por tanto, no es arriesgado afirmar que en los próximos 5 o 10 años, en esta parte del mundo de influencia china, el yuan sea la moneda de referencia. Bueno, como siempre, la relación con China siempre entraña un poco de hipocresía. Hay que tragar pues, con que el Partido Comunista sea el number one, a pesar de que en tiempos pasados ya aceptaron el mercado. Es un mercado muy singular. Sin embargo, hay muchos elementos para uno que presume de ser el gobierno más feminista de la historia de su país y el más feminista de Europa y el más defensor de los LGTBI, de los homosexuales y de no sé qué, pues entra uno en cierta hipocresía a la hora que llega a Beijing y empieza a trabar con los líderes de aquel país. Pedro Sánchez se encuentra en China, donde ha hablado en el foro de Boao para Asia. Su visita, como aseguró el ministro de la Presidencia, es importante ya que es de carácter económico y comercial. Se aprovechará la estancia del presidente del gobierno también para hablar del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La guerra de Ucrania va a estar también muy presente. Llama la atención que el propio Ejecutivo destaque la participación de Sánchez en el país asiático y el peso mundial que tiene el líder del Partido Socialista. Se considera el gobierno más feminista de la historia y realzan la visita a China, un país donde las mujeres tienen un papel secundario en la sociedad y existe un concepto de mujeres sobrantes, referido a las que tienen entre 25 y 27 años y no están casadas y no han tenido hijos. Se utiliza propaganda para estigmatizar a estas mujeres. Al igual que la persecución contra los homosexuales, hay una presión social. En el siglo XXI continúan existiendo mercados matrimoniales, lugares donde los padres de mujeres solteras destacan información sobre las características de sus hijas con el fin de encontrarles pareja. A nivel político y económico, las mujeres no tienen espacio a la hora de tomar las decisiones. ¿Abordará Pedro Sánchez estos temas con el presidente chino, ya que España es un referente en cuanto a feminismo? Seguro que no, pienso yo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí podríamos hablar de las famosas dos caras. Me decía un amigo argentino que el Papa Francisco tenía dos caras, una en Argentina y otra en el resto del mundo. Y lo mismo podemos pensar del presidente Pedro Sánchez. Aquí en España está tragando con los nacionalistas, con los independentistas, con los herederos de los movimientos terroristas del País Vasco, etcétera, etcétera. Y sin embargo, fuera de España la imagen es justo lo contrario. Lo que él pretende decir es que es una persona moderada, de centroizquierda, socialdemócrata, y que lo que ha conseguido con sus políticas es precisamente terminar
con los extremismos, la extrema izquierda o los populismos. ¿Significa esto que tendrá una nueva segunda cara en China? Pues luego habrá que ver qué documentación oficial emana de este viaje, habrá que leer con atención las notas de prensa que se escriban de este viaje y habrá que estudiar cuáles son los puntos que se han abordado en este viaje. Mi opinión muy personal es que de esto no va a hablar de ningún tipo de cuestión incómoda, no va a incomodar a sus interlocutores chinos. No creo tampoco que vaya a hacerles la pelota, tocará de esos layos 4 o 5 puntos que se hayan pactado por los gabinetes y bueno, veremos a ver el rédito que tiene este viaje oficial o esta visita. ¿Y respecto de Ucrania? Pues respecto de Ucrania, me imagino que no hará nada que no haya hecho. Le hemos visto ir a Kiev a hacerse las oportunas fotos y no va a poner la situación encima de la mesa, probablemente porque todos sabemos que China está del lado que está. Entonces es un compromiso. Cuando un invitado va a la casa de otro, probablemente no se tocan los puntos desagradables en las reuniones. No nos podemos olvidar que el perfil internacional de nuestro presidente del Gobierno es importante, él habla idiomas, como hemos podido ver, además se mueve bien fuera de España y le gusta, y por lo tanto lo que intentará es no incomodar a nadie, hacerse el simpático en todos los lugares y veremos si esto hace que consiga algo. Claro, esto es como todo en la vida, decía el Castizo, depende de con quién me compares. Claro. Si lo comparas con Mariano Rajoy, es un fenómeno de las relaciones en el exterior. Si lo comparas con Zapatero, puede que también. Pero si lo comparas con Felipe González, que no hablaba idiomas, pues no. Bueno, porque muchas veces ves en las cumbres como para salir al exterior, pues igual tampoco hay que hablar idiomas, hay que ser simpático, hay que aprender mucho del lenguaje verbal, del lenguaje gesticular. A Pedro Sánchez le escuchábamos antes hablar inglés porque estaba en un foro, pero hay que recordar también que los dirigentes chinos, muy pocos o casi ninguno habla inglés y que lo normal además es que cada uno se exprese en su lengua materna y que haya traductores. Por lo tanto, si uno va a Mongolia interior o exterior o uno va a Irán, aunque hay mucha población que habla inglés, pues pueden preferir no hablar en idiomas. En la época del presidente Rajoy pues no se prodigaba en temas internacionales, pero España tampoco le iba tan mal a la hora de negociar y gestionar acuerdos internacionales. Es decir, el primer impulso es político, pero luego tiene que haber un trabajo técnico y de seguimiento que en aquella época se hacía. Ojo, no digo que ahora no se haga, digo que en aquella época se hacía. Profesor de Basa, un placer enorme tenerte en el programa. Vamos a ir viendo cómo le sale la visita. Bueno, la visita le va a salir bien, porque aquí lo van a vender como la octava maravilla y con eso basta. Y una foto con el presidente Xi, pues ya está. Objetivo será indicativo cumplido. El color de la corbata que lleve el presidente Sánchez. Luego se lo cuento en privado, pero eso va a decir mucho de la visita. Muchas gracias por Fíjense la visita, en este por la suya. Bueno, yo tengo que recuperar la triste y cruda realidad de cosas que en este país no se comprenden, no solo por Sánchez, que también. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la presidenta de Junts pel Cat, Laura Borràs, por algo que no tiene nada que ver, pero nada, con la independencia. Esta señora, antes de ser política, antes de dirigir primero al Parlamento y luego pues, de ser presidenta de Junts, dirigía una institución bastante desconocida hasta el escándalo que se llama Instituto de las Letras Catalanas. Siendo presidenta con todas las funciones en su mano, pues esta señora lo que hizo fue trocear contrataciones para favorecer a un amigo, a un informático llamado Isaías Herrero. Todo esto pues llegó a los tribunales y hoy hemos conocido la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la condena a 4 años y medio de cárcel y a 9 años de inhabilitación absoluta y 11 parcial. 11 años de inhabilitación parcial. Ahora viene lo incomprensible. Se da por hecho que fragmentó 18 contratos, que hizo un fraude consciente, que simuló cosas. Bien, todo esto está claro. Lo insólito es que el tribunal pida el indulto parcial porque, leída la sentencia, te quedas a cuadros, porque dice el tribunal que es que la métrica de los delitos que afectan a la señora Laura Borràs le parece excesiva la duración de la pena preventiva de libertad que ellos imponen porque se ajusta a los tipos penales. No se ve nunca. Esto es insólito. Y un caso claro de favorecimiento de un político. No hay nadie condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o cualquier otro de las autonomías en el que te juzga
pida en la misma sentencia que, oiga, a ver si le indultan parcialmente, porque, hombre, es que, claro, la métrica la rompe por la mitad y la hemos tenido que condenar a 4 años y medio de cárcel y entonces ingresa en prisión, que es la clave. Bueno, la explicación de Laura Borràs todavía es más demencial. No he tingut un judici just i, per tant, no podia esperar una sentència justa. He hagut de demostrar i he pogut demostrar la meva innocència davant del tribunal. Però a l'estat espanyol ni tan sols això li ha estat suficient per impedir aquesta aberració judicial, que és també una aberració democràtica, presó i inhabilitació per delictes que no he comès. Una aberración, pero señora, si usted estaba ahí y usted decidía contratar a uno y favorecerle y engañando con las cuentas de esa organización, el Instituto de las Letras Catalanas, que es pública y se nutre de los presupuestos de la Generalitat. Bueno, ya saben cómo va esto. Más regalos a los indepes. Por cierto, una de las grandes noticias de hoy es que el ministro Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, ha conseguido que en el Congreso de los Diputados le validen la reforma de las pensiones. Este es un asunto pues, muy importante para el futuro de España. Es una reforma que no arregla grandes cosas, pero que bueno, le parece bien a Europa. Bueno, y en el Parlamento pues, ha conseguido que se lo convaliden con el apoyo de la mayoría típica del Gobierno, los Frankenstein con alguna excepción, y con el rechazo del Partido Popular, de Ciudadanos, y bueno, Vox ha hecho un papel un poco a medias, porque ha hecho un discurso contrario, pero luego al final se ha abstenido en la votación. La novedad es que el Bloque Nacionalista Galego y las CUP, esos sí han votado en contra. Bueno, Escrivá muy contento, muy feliz de haberse conocido y ahora presumiendo de que después de la reforma laboral de la señora Yolanda Díaz ha venido la reforma de las pensiones, el gran hito del gobierno de Sánchez. ¿Qué dice Feijóo? Pues que esto es una chapuza y poco más. Vamos con el trabajo en el que les contamos cómo han decidido en el Congreso refrendar el anteproyecto. Ahora entrarán a discutir pues, las enmiendas y alguna cosita más. Convalidada la reforma de las pensiones. Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Escrivá da por cumplido uno de sus compromisos de legislatura. El Partido Popular ha votado en contra. Sin información, sin consenso, sin pacto de Toledo, sin sostenibilidad, nadie responsable puede apoyar algo que Leiref no apoya. Los de Feijóo han insistido durante semanas en una posible abstención si Moncloa les enviaba la información que el ministro de Seguridad Social había remitido a Bruselas. Nuestra propuesta: empleo, empleo y empleo. Y lo que para la oposición es un parche, para el Gobierno es la solución. El Gobierno blinda nuestro sistema de pensiones, blinda el poder adquisitivo de las pensiones, que haya una hucha de las pensiones, a diferencia de lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Un modelo de pensiones que es feminista, tiene un enorme impacto de género en la reforma que se está haciendo. Ahora en el Partido Socialista critican que con esta decisión el Partido Popular enmiende la decisión de sus socios comunitarios. Que es un poco ridículo cuando se ha hecho el acuerdo con la propia Comisión Europea, tanto que los propios comisarios han tenido que salir a decir al Partido Popular que a ver si alguna vez demuestra un poco de patriotismo y un poco de oposición constructiva. El Gobierno lo que pretende con esta segunda reforma es garantizar las pensiones del futuro, centrándose sobre todo en el pico de gasto que se producirá a finales de 2040 con la jubilación de la generación de los baby boomers. Para los populares, las medidas del plan de Escrivá rompen con el Pacto de Toledo al haber sido consensuadas sin la oposición, y más aún al dejar de lado las previsiones en contra de organismos como la AIREF. En el voto en contra también se ha sumado Ciudadanos, aunque la sorpresa ha llegado por parte de Vox con su abstención. Los de Abascal calificaron la reforma planteada por el Ejecutivo como un engaño. Ahora insisten en que el texto recoge algunos elementos positivos en alusión a las pensiones mínimas y a una mejora en las lagunas de cotización, entre otros aspectos. Bueno, la AIREF, y no solo la AIREF, sino muchos ilustres teóricos de la economía española han dicho que esta es una reforma que reducirá el empleo, no mucho, pero que reducirá el empleo, las expectativas de empleo, y que además nos mete en un sistema muy tensionado de cara a un futuro en el que podamos reducir, por ejemplo, la inflación,
porque esta reforma de las pensiones tiene un impacto en la fiscalidad muy notable, como van a conocer ahora. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez atacaba con eso de... Ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país? Pues bien, el gobierno va a asegurar que continúen siendo gente de bien. Eso sí, como indica el diario británico Financial Times, a costa de los españoles más jóvenes. El gobierno culmina en el Congreso con un decreto ley la reforma del sistema público de pensiones. La sostenibilidad se asegurará confiscando el 50% de las rentas a partir de los 20.000 euros. Cuando el año que viene presentemos la declaración de la renta de este ejercicio, Hacienda recaudará casi un 8% más por IRPF y casi un 10% extra en concepto de cotizaciones sociales. ¿Cuáles son los puntos más polémicos? El ministro Escrivá se ensañará con la fiscalidad de todos los trabajadores dependientes y autónomos, es decir, que afectará a 20 millones de empleados y a sus correspondientes empresas empleadoras. Según la AIREF, este 2023 se recaudará 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales al trabajo, es decir, 12.000 millones de euros más, que provendrán del mecanismo de equidad intergeneracional, aumentando en 1,2 puntos las cotizaciones sociales para todos los niveles salariales, de incrementar también las bases máximas de cotización y de la llamada cuota de solidaridad, que aplica una cotización de entre el 5,5 y el 7% sobre la base máxima de cotización. Para que nos hagamos una idea, quien cobre apenas 10.000 euros brutos al año le pasarán a confiscar casi un punto porcentual más solo en concepto de cotizaciones sociales. Y si superan los 20.000 anuales, la tributación entre cotizaciones sociales e IRPF ascenderá al 50%, o sea que la mitad del año trabajará para el Estado. Bueno, el que quede, porque la autoridad independiente estima una destrucción de 30.000 empleos. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Ahora sí que entendemos al ministro Escrivá. Por supuesto que asegura la sostenibilidad del sistema. Quienes no sabemos si lo entenderán también serán los trabajadores y autónomos de esta nación. Los que quedan, los trabajadores y autónomos que quedan. Hay algunas cosas. Hoy ha pasado otra cosa importante, ahora que me acuerdo, hombre, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado le ha dicho al Gobierno: oiga, a ver si son más serios, a ver si tienen más rigor a la hora de construir sus alternativas legislativas, sus leyes. Ya está bien, es que esto es un cachondeo, se mire como se mire. Ha estudiado el asunto y nos lo cuenta Gabriel Serrano. El Consejo de Estado se vuelve a pronunciar sobre las leyes del Gobierno. Hace apenas una semana presentó un informe sobre la Ley de Familias de Ione Belarra y describió las carencias del proyecto. Ahora pide al Gobierno más rigor en sus leyes. El órgano pide que se sigan las pautas correctas a la hora de formular y tramitar las normas, que se realice con precisión y sin precipitarse, algo que se debería dar, por supuesto, debido a la importancia y repercusión que tienen las leyes. Pero esto ocurre porque el Ejecutivo utiliza con frecuencia el trámite de urgencia, y este hecho se debe hacer, según el Consejo, por razones objetivamente justificadas. Y en el caso del Gobierno no siempre lo dejan claro. Cuando se realiza por esta vía, los órganos consultivos no tienen tiempo para estudiar los escritos. Igual es la intención. Todo esto sale junto al anteproyecto de información clasificada, donde el órgano del Ejecutivo tiene dudas sobre algunos aspectos de impacto y presupuesto, ya que no se han detallado como se debería, así como los distintos órganos que se quieren crear. Y según afirman, puede crear inseguridad jurídica debido a las imprecisiones en el texto. Se espera que el Gobierno haga bien su trabajo, pero ellos mismos se dan cuenta de que no es así. Bueno, y atentos al efecto producido por unas leyes trasnochadas del Gobierno de Sánchez, y anteriormente del de Zapatero, las leyes trans que están vigentes en las autonomías. La aprobación de la ley trans propuesta por el Ministerio de Igualdad ha abierto el debate de la autodeterminación de género en España. Muchas personas, políticos sobre todo, se han llevado las manos a la cabeza asegurando que esta ley vulnera los derechos de los menores y atenta contra ellos. Sin embargo, llama bastante la atención la hipocresía de algunos partidos políticos. Y es que en España hay actualmente 15 leyes autonómicas aprobadas para dotar de derechos y protección a las personas trans. Algunas de ellas aprobadas gracias al PSOE, pero otras muchas aprobadas con el apoyo o la abstención del Partido Popular. Ejemplo de ello son las leyes autonómicas del País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid y Murcia, pero también la de Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha. De todas ellas, la única que no recoge la autodeterminación de género
es Galicia. Muchas de estas leyes, por otro lado, fueron aprobadas hace ya varios años. Andalucía y Cataluña fueron las primeras comunidades en sacar adelante esta ley, siendo en el año 2014 cuando fue aprobada. Las últimas de ellas fueron las de La Rioja y Castilla-La Mancha, que la aprobaron el año pasado. Pese a que en casi todas las comunidades gobernaba el PSOE cuando fue su aprobación, lo cierto es que en algunas de ellas, como Andalucía o Madrid, no han sido derogadas por los gobiernos del PP. Unos datos que hacen que la mirada se desvíe de la ley transnacional a las leyes autonómicas, y es que los menores españoles llevan en peligro desde hace mucho más tiempo del que pensábamos. Bien, y si el programa os gusta, si la cadena os gusta, pues echarnos una mano, y tenemos un sistema nuevo. Mandar un SMS al número 28088. No hace falta nada más. Y por una muy módica cantidad, menos que invitarme a mí a un café, nos estáis echando una mano. El coste del SMS es 1,20 €. Como veis, menos que invitar a un servidor a un café. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Y hoy han decidido abrir juicio oral contra el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular. Al parecer, se trata de irregularidades, presuntas irregularidades, en el contrato de arrendamiento de la desaladora de Escombreras. Y ahora viene lo fuerte. La Fiscalía le pide a Valcárcel, que bueno, después de dejar de ser presidente murciano, se apartó y se fue a ser eurodiputado del Partido Popular, le piden 11 años y 6 meses, 20 años de inhabilitación absoluta por los delitos, presuntos delitos de prevaricación, fraude, ambos continuados, y malversación. Bueno, todo esto requiere una cierta explicación de todo esto, si esto es una maniobra política a tan poco tiempo de las elecciones o si, en fin, está bastante claro que ahí pasó algo con los fondos públicos del presidente nada menos que de la región de Murcia, una región que hace muy poco tiempo veía cómo condenaban a otro expresidente también del Partido Popular. En fin, que deben estar las cosas, me imagino que bastante tensas. Por eso le quiero preguntar a alguien que no tenga que ver con el Partido Popular en Murcia, doña María José Ruiz, portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, en la Asamblea de Cartagena. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se dilucida en los tribunales? ¿Hay materia? ¿No hay materia? ¿Cómo lo ve? Bueno, ahí claramente hay materia. Estamos frente a un caso de malversación continuada, de fraude continuado, de prevaricación hacia la región de Murcia y sobre los contratos de arrendamiento de la desaladora, que le está suponiendo a la región de Murcia un dinero que no tenía por qué estar en esa situación. Está dejando un panorama desolador en la región de Murcia. Apenas hace un mes nos enterábamos del otro caso del expresidente y ahora nos enfrentamos a este caso. Parece ser que hubo una desviación de arcas públicas de más de 74 millones de euros, que además la Fiscalía le está pidiendo que indemnice a la comunidad autónoma con este dinero. Sí, parece que esta desaladora cada año le cuesta una pasta a los murcianos. Parece que esta desaladora se hizo con algún objetivo de carácter inmobiliario que al final no se llevó a cabo y contra el criterio del Consejo de Aguas de la cuenca afectada. Parece que se han cometido bastantes favorecimientos de los impulsores de un nuevo planeamiento inmobiliario cercano a la desaladora y que al final eso ha quedado ahí y ahora son los contribuyentes los que tienen que asumir el coste. ¿Eso es así? Efectivamente. La desaladora surge con esta función, ¿no? O se plantea
este plan preconcebido que tenían era para bienes inmobiliarios, ¿vale? Pero que posteriormente, pues bueno, le está costando a la región de Murcia un dinero que no es así, ¿vale? Todo esto al final está dentro del plan hidrológico que se está planteando en la región de Murcia, que está afectando además a muchos agricultores, ¿no? Con esas leyes nefastas que nos ha hecho el PP y el PSOE a los agricultores que se ven afectados y además, bueno, pues que hacen que la economía en la región de Murcia pues no sea viable. Ya. Dígame, ¿qué dicen por ahora las encuestas en lo que toca a las autonómicas de Murcia? Bueno, ahora mismo está claro que Vox se está perfilando como una alternativa. Estos casos, comentabas antes que podía ser un plan que tuviera, bueno, el plan desde luego le está saliendo mal. Vox se plantea como una alternativa en la que personas humildes quieren poner el punto o queremos poner el punto en valor de dar a los recursos a los ciudadanos, a favor de los ciudadanos, hacer un reparto diferencial entre lo que es dinero público y dinero privado, bueno, y dar una alternativa a modelos Tito Berni del PSOE o modelos Tito Paz del PP que no quiere los ciudadanos murcianos. Ya. Volviendo al caso Valcárcel, hasta donde yo alcanzo no hay más imputaciones. Yo me imagino que habrá beneficiados de las decisiones que tomó, si eran prevaricación que favorecieran a alguien o si eran, en fin, delitos de apropiación o de malversación en favor de quién, me pregunto. Yo no voy a entrar en detalles porque esto está en el sumario, pero sí que es cierto que la Fiscalía pide, o sea, está claro que es un caso de prevaricación continuada, fraude continuado y una malversación de caudales públicos. O sea, está imputado por las tres cosas, en donde hay no solamente beneficiarios, sino además que hay como he comentado antes, dinero de arcas públicas derivadas hacia otros beneficiarios. Uh-huh. Bueno, pues iremos viendo y sobre todo qué impacto tiene esto a la hora del voto. Doña María José Ruiz, un placer enorme tenerla en el programa y suerte en esas elecciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, vamos con un tema que hay que explicar a fondo, porque si no, pues alguno puede resultar confundido con la propaganda de este gobierno. Este gobierno las leyes las hace muy mal, ya lo hemos visto antes. En fin, se mueve muy torpemente en algunas cosas y a veces de forma muy nerviosa y muy radical y muy soberbia y muy aquí mando yo, como Marlaska o como Irene Montero, todo esto, ¿no? Pero los peones, los que no son tan, avanzan poco a poco, por ejemplo Félix Bolaños, que ya ves tú que sabrá él de inflación, pero bueno, todos avanzan para convencerles a ustedes de que ya el gobierno ha conseguido embridar la inflación. Bueno, vamos a ver qué ha conseguido el gobierno y qué no ha conseguido. Hay unos datos nuevos que explican la inflación del mes de marzo, que si los comparamos con el marzo del año pasado, que de eso se trata hacer el IPC intermensual, pues hombre, sí que es verdad que baja la inflación del 6% al 3,3%. Esto cae un 2,7%, lo cual no significa que no haya un aumento de los precios respecto de febrero del 0,4%. La subyacente, ahí sí que no hay zarandajas. Ahí el gobierno sigue dándose cabezazos con la misma piedra. Sigue en 7,5%, una décima apenas más baja que en febrero. Entonces, si yo digo que los precios siguen subiendo y el gobierno dice que esto es maravilloso, que han conseguido embridar el IPC, ¿a qué se debe? La explicación, ¿cuál es? La van a ver en el siguiente cuadro que les ofrecemos a continuación. Es el llamado efecto base. Como se calcula la inflación
de los últimos 12 meses, como se obtiene de la comparación, y este es el dato de marzo, pues con marzo del año pasado, ¿qué nos pasaba en marzo del año pasado? Pues que es el primer mes donde impacta la guerra de Ucrania, donde creemos que no tendremos petróleo, ni gas, ni cereales, ni fertilizantes, ni maíz. Bueno, y ese mes pues fue muy alto de inflación, 9,8. Eso es lo que hace que, claro, el mes pasado, febrero, comparaba con febrero del año 22, y en febrero del año 22 no había habido guerra. De modo y manera que los datos arrojaban un 6% de aumento del IPC. Ahora, como se comparan los datos con marzo del año pasado, que tuvo una inflación del 9,8, pues aquí solo dicen que solo crece el 3,3%. Eso no significa para nada que el gobierno pueda relajarse con el tema inflacionario. Ya les adelanto que el mes que viene van a haber inflación del orden del 5%, porque son los efectos estadísticos que producen la incorporación o salida de un mes. El mes que viene compararemos abril con abril, y como el mes de abril fue más benigno el año pasado, pues la comparación saldrá peor de lo que ha salido ahora, pero con una inflación subyacente del 7,5% y con un aumento de los precios índice general del 0,4%, esto no está conjurado. Es más, estoy por decir que las medidas adoptadas por el gobierno para reducir la inflación de los alimentos están fracasadas. Es evidente que están fracasadas. Los que van al súper lo saben. Miren, comparen los precios del azúcar, de las patatas, de la leche, casi de lo que quieran. Por mucho que hayan sido reducidos los impactos del IVA sobre esos productos alimenticios. No, esto no está funcionando y o toman otro tipo de medidas o lo fácil es que nos volvamos a inflaciones del 5%, así que lleguemos al mes que viene. Bien, les hablo ahora del Club de Amigos del Toro Televisión, de la conveniencia de que ustedes se hagan socios. Les van a pedir una pequeña suscripción, pero es la manera de hacer avanzar este medio que ustedes necesitan, como nosotros le necesitamos a ustedes. Compartimos ideas como la de la libertad, como la de la unidad de España, como la de el atropello de algunas cosas que se han hecho durante el gobierno Sánchez, como lo de las víctimas de la ley del solo sí es sí. No se me ocurre nada más maligno y nada más soberbio y nada más perjudicial para la sociedad española. Si ustedes creen que hay que defender eso, ahí nos tienen a nosotros, ayúdennos, permitan que esta señal llegue a todos los españoles y desde ese momento tendremos más fuerza, ustedes y nosotros, para defender esas ideas que compartimos. Y por cierto, en el Club de Amigos están todo el día pensando en actividades para sus miembros, pues las conferencias de José Javier Esparza a propósito de la historia de España cada lunes. Ayer teníamos a Marc Cristóbal hablando de las catedrales del País Vasco, Navarra y Aragón. Bueno, hay hay intervenciones, conferencias, pues muy interesantes. Ya les iremos informando, pero si entran en la web del Club de Amigos, ahí están todas y ya de paso pueden reservar su plaza para las que sean presenciales y si no, pues muy fácil. Pues las que no se puedan atender presencialmente, siempre existe la posibilidad de seguirlas por redes sociales. Ahora depende de ustedes. Y además en el club también piensan en regalos para ustedes, como los relojes manuales que les sugieren como regalo. Pues ya ha llegado el momento de hacer un buen regalo. Hay modelo para hombre, para mujer, ahí los ven en la pantalla, caja de acero inoxidable, pulsera de silicona y cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para ver las manecillas de noche, además tiene funciones para ver el mes y el día de la semana en el que nos encontramos, se puede sumergir hasta 100 metros y tiene 2 años de garantía. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político.
Momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento a mis invitados hoy. A mi derecha. Está bien eso de estar a mi derecha, ¿eh? Siempre, siempre, siempre está bien. José Manuel Zarzoso, diputado en la Asamblea de Madrid, diputado del Partido Popular, candidato del PP al Ayuntamiento de Parla. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, reto, hombre. Es apasionante porque es la ciudad que me vio nacer hace 46 años y es la que quiero y en la que vivo y está toda mi familia. Pero eso en términos taurinos es un morlaco. Un morlaco. Difícil, quiero decir. Difícil, pero apasionante a la vez. Cuando quieres a tu ciudad, a tus vecinos y tienes un proyecto de, pues eso, de familia ahí que crezca en una ciudad que tiene mucho potencial, pues es, como digo, apasionante e ilusionante enfrentarte a este reto de ser alcalde a partir del próximo mes de mayo. Bueno, don Miguel Ángel Ferrero, ¿cómo estamos? Analista político, abogado penalista y antiguamente político. Sí. Antiguamente político en las filas del PSOE. Sí, señor. Bueno, ¿cómo Así estamos, fue. Miguel Ángel? No pongas esa cara, ¿cómo estamos? Pues muy bien, y más aquí, encantado de estar contigo esta tarde. Perfecto. Para analizar la situación. Así me gusta. Don David Gómez. Muy buenas tardes, a la derecha del padre siempre. Abogado y, sin embargo, buena persona. Porque lo de los abogados, ay, cómo está lo de los abogados. ¿Cómo me he reído hoy con lo que ha contado el Consejo de Estado? Dice, por favor, ¿pueden leer algo y hacer un poco mejor las leyes? Eso no había pasado en la historia de los gobiernos de España. El Consejo de Estado lo forman ex de la política española. Presidentes, vicepresidentes, tal. ¿Cómo tendrán que estar de calentitos con las leyes que les llegan pues, a someter a contraste, o cómo están calentitos porque no les hacen ni caso al contraste que técnicamente debieran prestar? Y el problema es que luego la sufrimos los demás. Claro, claro, sí. Luego hablaremos de la ley del solo sí es sí y sus efectos nocivos sobre cualquiera, sobre la ciudadanía en general, especialmente las víctimas, claro. Bueno, vamos a hablar de Marlaska y vamos a hablar del cese casi airado que Marlaska produjo del coronel Diego Pérez de los Cobos, el jefe de la comandancia madrileña, en fin, ya saben qué. Hoy hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo. Son 20 y tantos folios, muy jugosos, Sí. Si tienen la oportunidad, léanlos, porque es, en primer lugar, le dice unánimemente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, le dice al Ministerio del Interior que a ellos les parece, son 5 magistrados en esa sala, ¿no? O 5, ¿no? Sí. Que es una interferencia gubernativa inadmisible. Y luego, para uno que ha sido juez, que es juez en excedencia de la Audiencia Nacional, como es el caso de Fernando Grande Marlaska, la sentencia se dedica a darle así, lástima que no se me ve ahora, así con la manita, con la derecha, no, que no es para que duela, es para que te quede claro, tin. ¿Y qué le dicen? Oiga, mire, el artículo 136 de la Constitución se lo dicen a Marlaska, ¿te imaginas? Ya explica cómo es esto de la policía cuando está en funciones de policía judicial, la Guardia Civil en este caso, ya cuenta claramente este artículo que se debe al juez, se debe al instructor. Entonces, siguen con la mano, a ver si conseguís que se me vea la mano, hombre, que hago el esfuerzo para que no se me vea la mano. Ahí está. Siguen con la mano, ellos siguen ahí, 20 y tantos folios. Dice, por cierto, la argumentación que hacen ustedes del cese, pues no, mire, tampoco porque ahí no hay ningún elemento que permita dudar de la profesionalidad o de la honorabilidad del cesado. Por lo tanto, fallamos en darle la razón al cesado, repónganle en su lugar. Y ahí han pasado 2 cosas antes de que empiecen a valorarlo. La primera es que el número 2 del Ministerio, que se llama Rafael Pérez Ruiz, ha estado en la Comisión de Interior del Congreso y ha dicho que van a cumplir la sentencia. No me acabo de fiar, pero vamos a ver con lo que ha dicho. Estimamos que los motivos de fondo, en todo caso, se mantienen y que, además, y como no puede ser de otra manera,
podemos no, o podremos, al menos por el fallo que se ha adelantado, no estar de acuerdo con el contenido de la resolución, pero ello no implica que no la vayamos a respetar y a ejecutar en los términos que fije la propia resolución y que sean razonables. Yo desconfiaría si fuera el coronel, porque lo mismo le admiten, le mandan a la comandancia de Madrid, le entregan el dinero que no ha cobrado este tiempo, le prometen que le van a hacer general y le vuelven a cesar 2 o 3 días después, que son capaces de eso y demás. Por cierto, hay que valorar, los pijos llaman a esto poner en valor. Yo prefiero lo que decían nuestros padres y nuestros abuelos, valorar. No, poner en valor no me vale, valorar. ¿Qué hay que valorar? Lo dicho por Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, pues a veces cumple. Hoy ha sido una de esas veces. Dice que siente una simpatía muy particular por el coronel Pérez de los Cobos porque pues le basta su actuación con el golpe de Estado catalán. No tendría por qué haber hablado. Si ha hablado es porque está a cuadros, visto lo visto, de Marlaska, creo yo. Miguel Ángel. Pues un juez jamás, aunque esté en excedencia, debería de incumplir la ley en estos términos. Porque más allá de que es verdad que es un tema que se ha abierto el trámite administrativo, es una jurisdicción administrativa y que no va a tener más consecuencias que la reincorporación o no, de la cual yo dudo también bastante, la reincorporación en sus justos términos, dudo mucho de ella. Pero más allá de eso es que una persona que está trabajando para la seguridad de todos los españoles tiene que someterse a la ley. Y someterse a la ley es someterse, en este caso, al juez, que era el que capitaneaba el caso. Lo sabe sobradamente Grande Marlaska. Lo sabe sobradamente porque, como tú has dicho, fue juez y es juez en excedencia de la Audiencia Nacional. Lo que todavía sorprende más la manera que ha tenido de quitarse del medio a este coronel de la Guardia Civil, y sorprende todavía mucho más porque parece que cuando un ministro del Gobierno de España actúa debiera hacerlo dentro de la legalidad, y más si es el ministro del Interior. Normalmente los ministros del Interior no salen muy mal parados del Gobierno de España, no terminan muy mal porque la gente entiende que hacen una labor muy difícil frente a la injusticia y muchas veces frente al terrorismo de ETA durante el pasado, ¿no? Sin embargo, Grande Marlaska va a salir muy mal como ministro del Interior. Y va a salir mal porque yo creo que casi todo el mundo de tiros o troyanos, estén a favor del Partido Socialista, de Podemos, de donde sea, sabe perfectamente en su fuero interno que ha intentado meter la mano en la justicia. En un caso muy sensible para el gobierno, era lo del 8M, ya lo recordarán, delegado del gobierno imputado, se apellidaba Franco, no sé si luego lo han refugiado en ese cargo del deporte, ¿verdad? Y Zarzoso algo hizo muy feo Marlaska ayer, que fue, pues, sin decirlo a las claras y con pruebas, decir que entre los argumentos objetivos del cese del coronel estaba que había controlado fondos reservados que se habían dedicado por el antiguo Ministerio del Interior a hacer desaparecer pruebas contra el Partido Popular del caso Kitchen. Y eso no se puede decir al aire. Espero, por el bien de la sociedad española, que el coronel decida pues querellarse contra el ministro. Pero no lo hizo en su momento, ¿eh? No lo hizo cuando, bueno, claro, por eso, tuvo el momento para hacerlo. Esa es la pena. Claro, no. ¿Cómo? Que no se creyó en su momento criminalmente. El coronel no se creyó criminalmente contra la decisión que se tomó contra él. Claro, pero no sabía el coronel que al final le iban a meter en este otro fangal. Sí, porque han sacado el ventilador a relucir y han sacado esto. La cuestión es muy sencilla y es a lo que nos tiene acostumbrado este desgobierno de Pedro Sánchez, con Marlaska al frente, con Irene Montero en otra cuestión, etcétera. Es que no hay ministro que no se escape de un escándalo por día. No nos da tiempo a valorar escándalos porque los tenemos tan acumulados que yo creo que también es a lo que está jugando el Gobierno de España, a acumular escándalos todos los días, que ya la sociedad está anestesiada de tantos golpes que estamos recibiendo todos los españoles. Pero en este caso concreto, el señor Pérez de los Cobos ha ganado una sentencia justamente, un contencioso administrativo. Este señor estuvo al frente de
el aplacamiento, la pelea que mantuvimos todos los españoles contra el intento de golpe de Estado que sucedió en Cataluña, y fue uno de los dirigentes como responsable de la Guardia Civil aquí en Madrid, por la cuestión de lo del 8M y la pandemia, aquella famosa manifestación que el gobierno ocultó el grave peligro que era para toda la salud de los españoles celebrar esos eventos masivos, y este señor, desde su responsabilidad, estuvo pidiendo información a ver por qué se había ocultado esas cosas. El gobierno no se lo perdonó y, sin someterse a ley, ni a justicia, ni a democracia alguna, el señor Marlaska, que parece mentira que haya sido juez de la Audiencia Nacional, que haya sido uno de los jueces más beligerantes contra ETA, ahora mismo esté conchavando con ETA, conchavando con los terroristas directamente, con los herederos de Batasuna, y sacrificando o golpeando duramente a todas estas personas que han dado su vida peleando contra todos esos que iban contra la democracia española y contra los españoles. Marlaska está demostrando una grave traición, pero es un peón más de Pedro Sánchez. David. Bueno, es un hecho que Pérez de los Cobos salió y es un hecho que Pérez de los Cobos vuelve a entrar. La pregunta del millón es, ¿cómo va a entrar? Yo tuve un asunto parecido, que cuando readmitieron a alguien en unas circunstancias algo parecidas, un funcionario, le destinaron a una sala donde tenía una mesa en su antiguo despacho al lado y no tenía teléfono. Le dijeron, siéntese. Y en cuanto yo llamaba y preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, leyendo el periódico. Me han puesto aquí a leer el periódico. O sea, que mucho me temo que a lo mejor sí cumplirán con la sentencia, no digo que no. Y me parece terrible que un secretario de Estado diga que van a cumplir con la sentencia. No, es que no tienen que decirlo, lo tienen que hacer, porque son gobierno, lo tienen que hacer, ellos los primeros. Y no pueden cuestionar ni el fondo ni nada, eso yo no tiene ni idea, porque efectivamente por una cuestión de fondo ha sido condenado el gobierno. O sea, es que encima empleemos mal los términos. Es decir, no, bueno, en el fondo está bien para echarle. No, perdone. Ese fondo es el que ha servido para precisamente todo lo contrario, para que este señor vuelva. ¿Por qué? Porque, para resumirlo y que la gente lo entienda muy bien, el gobierno pide una información a Pérez de los Cobos y Pérez de los Cobos se niega a darla. Pero no se niega a darla porque le dé la gana, se niega a darla porque es un profesional como la copa un pino y está ejerciendo labores de policía judicial. Luego no tiene que rendir cuentas al gobierno, tiene que rendir cuentas al juez instructor, que es el que está en ese momento dirigiendo la operación. Y por lo tanto no puede dar esa información. No es que se niegue, es que no puede. Y si la hubiera dado, se hubiera metido en un fregado penal él, de forma personal. Luego, vamos, un aplauso a Pérez de los Cobos porque se mantuvo firme en esa decisión y no lo hizo. Si la hubiera dado, seguiría, ahora sería general. Estoy seguro. Estoy seguro hubiera que seguido sí. el tiempo que le hubiera dado la gana en la Comandancia de Madrid, porque en la Guardia Civil también, no todos los que visten de verde son iguales en la Guardia Civil, ¿eh? Todavía recuerdo la imagen de la señora María Gámez dimitiendo con los guardias detrás. Con 4 detrás uniformados, ¿eh? Ojo que, bueno, pues este coronel decidió que no y que no y que no. Que va a tener muy difícil ser general, lo tengo claro, es decir, va a tener muy difícil ser general, clarísimo. Sí. Que de la otra forma, como bien apunta usted, don Xavier, a lo mejor hubiera ascendido a general, pero él por dignidad y por profesionalidad no lo hizo, cosa que hay que alabárselo, hay que aplaudírselo. Pues es que hizo lo que tenía que hacer. O sea, es así. En fin, bueno, perdón. No, sobre eso que comentabas, no sé si habéis visto, hay un vídeo muy viral ahora mismo en las redes sociales de los uniformados detrás de eso que comentabas, detrás de la directora general de la Guardia Civil, de la ex directora general de la Guardia Civil, y debajo hay otro vídeo, no sé si lo habéis visto, en este caso creo que es de Australia, en el que aparecen también 3 uniformados, ¿no? Y cómo el general jefe, tengo que retirarlos. Se acerca al que habla y le dice, un momento, si vas a hablar de política, no pueden estar detrás tuyo si vas a hablar de política. Eso es democracia. Eso es democracia. Es que además la gente dimite sola, no hace falta que lleve un séquito para dimitir. O sea, tú dimites solo. Cristina Cifuentes, ¿cómo dimitió? Sola. Estaba allí sola, hemos visto muchas dimisiones, pocas en España, pero bueno, alguna que otra. Y la gente dimite sola sin ningún problema. No es necesario llevar escolta, ni guardia pretoriana, ni nada de nada. Oye, tú te enfrentas a la... Porque ya lo hemos dicho en esta casa, el hecho de dimitir es un acto personalísimo. Luego, no necesitas compañía, ni palmero, ni nada parecido. Disculpa, dice el acto en sí. Estamos hablando de la señora Gámez, de la dimisión por escándalo de corrupción, supuesta corrupción de su marido, que ha salido hace poco, se ha comprado pues, un ático, creo que era en Málaga, por 1 millón de euros, etcétera, y más cosas. La señora Gámez y su marido tenían una inmobiliaria. Una inmobiliaria, aparte. Pero me refiero, pero personal, ¿eh? El tema es
el uso que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez de este triste Partido Socialista Obrero Español, que como digo, ya ni tienen de partido casi nada, de socialista nada, de obrero poquísimo, y de español ya eso es infumable el poder encontrar algún vestigio de algo de amor a este país en ese partido. Pero están intentando mezclar todo, instituciones como la Guardia Civil con la corrupción, supuesta corrupción del marido de una señora. Mezclan instituciones, intentan aprovecharse de la monarquía a la vez que la intentan humillar y hundir. Es decir, buscan confundir continuamente al votante español, que es su único objetivo. Ellos nos ven como simples portadores de papeletas para ese día. Hoy damos un caramelito aquí, un caramelito allí, bueno, mezclamos... Mira, te recuerdo que en eso de pudrir a la Guardia Civil, el PSOE lleva el clarísimo... Empezó con Roldán, que sepamos. Que también le costó alguna condena a algún general de la Guardia Civil por haber entrado en su dinámica de cobrar por los cuarteles, por las cámaras, por los vídeos, por las cosas. Y aquella dimisión que fue de un ministro, lo hizo en solitario. Sí. El señor ministro en la Ascensión, Asunción, perdón, Antonio Asunción. Dimitió en solitario. Sí. Y algunos se aprovecharon de la gestión de eso, como por ejemplo Belloc. Bueno, eso ya es historia pasada. Vamos con la Guardia Civil ahora, porque esto es de anteayer. Resulta que Martínez es el marido de María Gámez. Martínez le mandó un escrito al juez, y mira tú por dónde, en el escrito ocultaba, normal, 2 pisos, porque es que le han salido pues hasta 5, ¿verdad? Pero sin darse cuenta desveló la existencia de una casa que en el juzgado no conocían, que habían adquirido por 272.000 euros, que no está mal, siendo la quinta, no es el ático que usted decía, que es más de 1 millón y tal, y no sé qué. Bueno, así es que, por eso digo yo que esto es una inmobiliaria, lo de esta señora con el marido. Está casada en gananciales, ¿no? Pues es titular de la mitad de todo eso y tendrá que dar explicaciones por ello. Me temo que sí. Son unos patrimonios son unos patrimonios que no son muy normales, ¿no? De personas trabajadoras. Me cuesta, son unos patrimonios, Miguel Ángel, me cuesta mucho hablar de que alguien que tiene patrimonio se pueda discutir eso, porque puede ser de una herencia, puede ser de una actividad que ni usted ni yo, no es el caso. Ni yo tenemos que conocer. Lo que pasa es que esto me cabrea porque a esta la han vendido como la humilde hija de una familia enorme de hijos del farero de Estepona. Y si vas de eso, pues luego no me cuentes que tienes una inmobiliaria con tu marido. Ya, Xavier, yo me estoy refiriendo a que cuando compras un piso y los compras sin hipoteca, los compras al contado y empiezas a comprar uno y compras otro y antes no los tenías, o sea, y tampoco proviene de una actividad empresarial que se conozca, ¿no? Una empresa física, que sepas que está ahí, todo como oscuro, ¿no? Y dices, pero bueno, esto no es lo normal, esto no es lo que pasa en España, esto no somos los españoles, esto es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que huele mal, cuando ¿no? Te enteraste, y encima... Cuando te enteraste de que Martínez, el marido, era la mano derecha de Gaspar Zarrías, todo cambió de color, ¿no? Claro, y... Eso me pasa a mí también. Sí, claro. Sí, lo que sorprende, cada persona, cada español puede tener el patrimonio que haya heredado, que se haya trabajado en su vida. Por supuesto. Pero estos señores, como yo, que soy el primero, que soy político en activo ahora mismo, nuestros sueldos son públicos. Tenemos unos salarios que buscan nuestro nombre, salario, sueldo de tal persona. Y propiedades. Y es público. Y propiedades salen también. Entonces, si yo el día que entré en política tengo tal propiedad, que tengo una vivienda, y tengo una vivienda y mi sueldo es tal, cómo en X años puedes acumular esa cantidad de dinero para pagar en efectivo 5 viviendas. Claro. 5 viviendas en 20 años. Dice el marido en la carta. Inviables, siendo políticos los dos. Señoría, tenga en cuenta que esto se ha adquirido mediante hipoteca. Ya, claro. Sí, claro, pero la hipoteca hay que pagarla. Pero al banco le tienes... No todas, algunas en efectivo, sí. El importe de lo que le buscan la defraudación, que son 2,5 millones de euros, se destinó a viviendas en pago en efectivo. Pero luego es verdad que hay otras compradas con hipoteca. Es que además, para eso hay que convencer al banco. Además, Xavier, la declaración de bienes que hacen los políticos, yo como concejal de Hacienda hice la mía y la de mis compañeros, no solo pones lo que tienes, sino lo que debes. Es decir, también pones lo que debes en esa declaración. Pues yo tengo esta casa de hipoteca. Yo hablo en mi caso particular. Sí. Yo me fui de la política exactamente igual que como llegué. Es decir,
con la misma propiedad. No, más triste, te fuiste más triste. Bueno, me fui más triste, sí, eso es verdad, me fui más triste. Entonces, no tiene ningún sentido que se oculten, y sobre todo cuando estamos ya con chanchulleos de pago en efectivo, es decir, cuando el pago en efectivo está más que perseguido, claro, en ese tipo de operaciones en la actualidad, ¿no? Entonces, de algún sitio ha salido dinero y sobre todo el efectivo. El efectivo es muy sospechoso, siempre lo es. Yo confío en María Gámez hasta el final, porque dijo Marlaska que había sido la mejor directora de la Guardia Civil desde su creación. Y como bueno, eso tenía truco, es que claro, es la única directora que ha habido de la Guardia Civil. Sí, entonces no puede, es la mejor y la peor. Y por ahora la única mujer directora de la Guardia Civil. Ahora ya hay otra. Bueno, ahora ya hay otra. Hasta el momento acusada de supuesta corrupción. La delegada de Madrid, Mercedes González, que... Bueno. Claro, ya en este caso todos dijimos, ¿cómo es posible? ¿No? Si no se conoce, tampoco es fácil conocer toda la historia de todas las personas que han liderado la Guardia Civil y quién ha sido el mejor y el peor y hacer... Pero claro, el truco estaba en eso, es que es la única. Entonces también será la peor de todas las mujeres que ha habido en la Guardia Civil, evidentemente. Pues sí. Voy con retranca. ¿Saben ustedes que se producen en España 46 invasiones de la propiedad en un solo día? Cada día que pasa, 46 ocupaciones, un tercio de ellas están en Barcelona, pero seguro que en Parla ocupas unos cuantos, ¿no? Tenemos, por desgracia, bastantes. Y estamos hablando de las ocupaciones que se denuncian, que hay otras muchas que no van al juzgado. Yo directamente siempre comento y procuro decir, allá donde quieran oírme, de mi situación social que vivimos en Parla. 800 pisos municipales ocupados. Nadie denuncia, pues no hay ocupación. Pero ahí había 800 adjudicatarios de vivienda para clase media parleña, no eran viviendas sociales, que estaban pagando unos alquileres, tenían que tener un trabajo para acceder a ellos, una primera vivienda para jóvenes, y que fueron echados a la calle por mafias. De entrar por la noche en la vivienda, que había gente dentro, echados a la calle por mafias. 800 pisos. Esos no están contabilizados como vivienda ocupada. Allí nadie paga luz, nadie paga agua, no sabemos quién lo paga, y eso crea un clima de inseguridad, de degradación de la ciudad en el entorno de esas 3 promociones de casi 300 viviendas, imposible de resistir en una ciudad, como digo, Parla, la más humilde de Madrid, porque somos la ciudad con menor renta per cápita de la Comunidad de Madrid y somos la ciudad a la vez con mayor parados de la Comunidad de Madrid. Y luego tenemos el choque con un gobierno local que al año de llegar, 2020, antes de pandemia, inauguró la oficina, vamos a llamarla, de ayuda al Ocupa. Oficina del Derecho a la Vivienda. ¿Cómo asesorar? Asesoramiento técnico. Asesoramiento jurídico de cómo mantenerte en una vivienda. Es decir, ¿cómo evitar que te echen de ella? Con dinero público, asesorar a estos jetas, y lo digo claramente, a estos jetas que viven a costa de, en este caso, los parleños y de la sociedad española. Y por eso mi campaña y mi compromiso con mis vecinos es claro en este sentido. Modificar las ordenanzas para destinar 0 euros municipales de ayudas a ocupas, cerrar la oficina municipal de ayuda al Ocupa y un plan de seguridad local tremendo, de policía local, y exigir al Gobierno de España que mande efectivos de Policía Nacional, que estamos muy por debajo de la media. Y supongo que sacar a los ocupas de esas viviendas y recuperarlas. Esas viviendas que están adjudicadas a empresas, pues hay que esas empresas que lo tienen por 75 años vuelvan a tener esa capacidad de ofrecer esos pisos a vecinos de Parla que realmente tengan la opción de mantener una vivienda y de poder asumir el coste de una vivienda y no tener a esos 800 jetas viviendo a costa de los parleños. Menudo lío. Bueno, os he puesto en danza con el tema Marlaska, que es un tema candente, pero después de lo de Ana Obregón, este país se ha paralizado. Sí, ¿cómo es? La gestación subrogada. Es evidente que nos han hecho ponernos las pilas sobre qué pensamos de esto, muchos de los políticos y de los partidos de este país y de los ciudadanos también, ignoran que en este país hay más de 2.800 niños registrados que han sido objeto de, pues eso, gestación subrogada. En otros países sí,
Pero entonces ¿lo registran en los registros civiles españoles? ¿Esto cómo es? Me lo explique despacito, pero bueno, eso pasa. Y es una realidad. En 10 años, más de 2.800, casi 2.900 niños que, bueno, pues han sido adquiridos en su mayoría. Adquiridos, porque esto está remunerado casi siempre, sino de una manera o de otra. Bien, pues esto naturalmente los ha pillado con el paso cambiado a la mayor parte de las fuerzas políticas. Vamos a ver en qué medida. La gestación subrogada vuelve a estar en el punto de mira y los partidos políticos continúan alzando la voz sobre esta práctica que es ilegal en España. Aunque lo cierto es que el posicionamiento de los grupos está lleno de contradicciones. PSOE y Podemos se han mostrado completamente en contra de esta práctica. Pero no ha sido siempre así. El rechazo frontal de ahora choca con lo que estos mismos partidos defendieron en las elecciones de 2015. Y si no, vean esta entrevista de La Sexta en la que se preguntan a los partidos acerca de su posición sobre los vientres de alquiler. ¿Estación subrogada regulada? Sí. Sí, recomendamos. Sí, para proteger al menor. Sí, pero tenemos que estudiar cómo. Como ven, tanto el PSOE como Podemos apoyaban regular esta práctica de la que ahora se retractan tras la exclusiva de Ana Obregón. Pero no son los únicos. El PP, por ejemplo, ha votado en contra de esta norma cuando se ha llevado al Congreso. Sin embargo, en el vídeo de 2015, Andrea Levy sí se muestra a favor de regularla. Y ahora Génova vuelve a abrirse algún tipo de regulación. Que es un debate que está encima de la mesa y que creemos que debemos ordenarlo, porque por una parte esto es ilegal hacerlo en España, pero hay españoles que lo están haciendo en otros países. El gobierno, por su parte, ha aprovechado para cargar contra el líder del PP. Bueno, yo no creo que el señor Feijóo haya cambiado de criterio, porque para eso debería tener criterio sobre algo. Es que como no sabe nada sobre nada, pues puede decir una cosa y la contraria. Y quien tampoco ha querido quedarse fuera de esta polémica ha sido Gabriel Rufián. No se debe mercantilizar al ser humano. Pero el debate continúa. El Colegio de Médicos avala los vientres de alquiler e incluye un nuevo punto en su nuevo código deontológico. Los médicos matizan que están de acuerdo con la gestación subrogada siempre que sea de forma altruista. Pero lo que está claro es que los dos grandes partidos han dedicado muy poco tiempo a reflexionar sobre los vientres de alquiler, ya que ha sido necesario el caso de Ana Obregón para que definan sus posturas. El descoloque, no lo voy a negar, revela falta de convicciones en las cosas que uno defiende, falta de pensar en cosas que suceden en nuestras sociedades y que pues luego el desengaño es mayúsculo. El primer desengaño ha venido hoy en las listas socialistas en Baleares. Ahora van a conocer a un médico de allí, Oriol Lafau, que, bueno, supongo que porque es padre de uno de estos bebés de gestación subrogada, ha plantado las listas socialistas baleares y ha dicho que por motivos personales no está de acuerdo en lo que piensa su partido sobre este particular y que lo deja y se marcha a su casa en una dignidad que yo aplaudo, porque eso es lo que tiene que hacer uno y no comerse las contradicciones que le generan los demás. David Gómez. Bueno, ha tenido que ser Ana Obregón la que levante la caja de los truenos, es decir, porque Cristiano Ronaldo lo hemos tenido hace 2 días, Javier Cámara creo que también, Miguel Bosé, en fin, Podemos, la lista de famosos es larga y proligia, pero ha tenido que ser Ana Obregón. Bueno, desde luego, yo estoy absolutamente en contra de esta historia porque a mí me parece que es un mercadeo absoluto, es decir, es mercadear, es comprar, pues eso, un niño como el que compra un lavaplatos. Entonces, sí. Y luego ha ocurrido una cosa muy curiosa, que a la iglesia, a la izquierda le ha estallado la cabeza. Le ha estallado la cabeza, es decir, porque de repente unos decían que sí, otros decían que no. Choca en una contradicción absoluta. A la derecha también la. Sí, a la derecha también. Pero bueno, a la izquierda le ha dado mucha vuelta en la cabeza. Y choca en una contradicción absoluta con el tema del aborto. Absoluta. Es decir, el aborto sí, esto no. A mí que me lo expliquen. ¿Qué diferencia hay? Es decir, con el derecho de la mujer. Que me lo expliquen. Me lo tienen que explicar. Y además explicarlo profundamente. ¿Por qué la mujer sí tiene derecho, según la izquierda, a abortar y no tiene derecho a ser vientre de alquiler?
Pues a mí me parece que ser vientre de alquiler es ser un mercadeo, es decir, porque al final eso no es gratis. Lo podemos llamar como queramos. Podemos decir, oiga, mire... Y una manera de explotar a la mujer. Exacto. Claramente. Además es un negocio, oiga, Claro. es un negocio con mayúsculas. Carísimo, porque Claro, al parecer... y a mí me dicen, no, es que las mujeres lo hacen gratis. Eso es mentira. En Estados Unidos esto no te baja de 150.000 No, euros. claro que no. Y en Ucrania, que es otro país donde se hacía por menos dinero, pero entre 30 y 50 Además, euros. Xavier, lo maquillan, eso de que es como gratuito, se lo maquillan de la siguiente forma, lo maquillan diciendo, tiene usted que hacerse cargo de la madre, la gestante, Compensarla. los 9 meses, es decir, lo que necesite, su entorno, su casa, no sé qué, la estás pagando. O sea, eso es pagar. O sea, no es que necesite la señora una cama especial, no. Pero escúchame, también hay mucha contradicción y mucha hipocresía en un país que prohíbe el hecho, pero luego registra al niño. Claro. ¿No? Pues sí. Mira, en la izquierda, tanto en Podemos como en el Partido Socialista, sí que ha habido profundos debates sobre esto. Pero no solamente debates generales, ¿no? Incluso en congresos y debates profundos. El problema es que al final se crearon dos trincheras para tamizar y para filtrar el debate. Dependiendo de una trinchera o de la trinchera en la que te encontraras, se votaba una cosa, se votaba otra. Y estuvo muy dividido. Era el lobby gay contra el lobby feminista. Esto es como se produjo, en estos términos se produce el debate. Los gays a favor y las feministas en contra. Sí, entonces es así. Y se produjo en esos términos un conflicto muy importante entre los dos bandos, porque son dos partes, tanto en el Partido Socialista como en Podemos, muy potentes dentro de las dos organizaciones. Y ese debate finalmente lo ganaron las feministas, porque, bueno, como todos sabemos hoy en día, el Partido Socialista, más que Partido Socialista, es un partido ecofeminista de género, ¿no? Y Podemos, pues lo mismo, pero elevado a la enésima potencia, ¿no? Entonces, en esos términos, en los términos ecofeminista, lógicamente el debate lo gana el feminismo. ¿Y a qué defiendo, no? ¿A qué mujer defiendo? Porque claro, aquí hay dos mujeres, ¿no? Aquí hay dos mujeres. Pues defiendo a la mujer que tiene el vientre. No es un debate sobre la vida, no es un debate profundo, filosófico y profundo, que debe darse la esencia de tu ser profundo de cada uno para luego crear un debate general y social, que es cómo se deben articular estos aspectos tan importantes de la vida. No, no se trata de eso. Se trata de un debate tamizado exclusivamente por el principio feminista de que la mujer del vientre es la menos favorecida y la mujer del otro vientre es la más favorecida. Y en estos términos se produce el debate y en estos términos se toma luego posición. hay un asunto también relevante que es el estado de necesidad. Esta es una pareja que no puede tener hijos, pues tiene un nivel de estado de necesidad. Es el capricho de una persona que tiene 68 años y ha perdido al único hijo y es otro estado. Yo no voy a discutir que lo sea igual, ¿eh? Otro estado de necesidad diferente. Pero que eso también hay que, en fin, saberlo. No vale una ley que diga esto prohibido para todo el mundo, esto condicionado al dinero. No, esto no se puede condicionar a que no haya remuneración. Es algo mucho más serio y mucho más profundo. A ver, en este país, en España, hemos tenido puestos lo que es la sociedad y la política, lo que es la política de cara a la Cámara, en el Congreso, pues los políticos en activo, una venda puesta en los ojos en este tema. Salía Javier Cámaras y hasta los medios de comunicación. Javier Cámaras, recuerdo un titular del País, maravilloso, fabuloso. Javier Cámaras va a recoger su hijo, soltero Javier Cámaras, a recoger a su hijo a Estados Unidos por gestación subrogada. El titular de hoy del País es totalmente contradictorio con el de hace 3 años. La misma situación, cambia el personaje. Un personaje de izquierdas consigue un reto en su vida, ser padre a los 52 años. Y ahora Ana Obregón, otro personaje que hay que criticar. No estamos juzgando, ni hablando, ni debatiendo la sociedad sobre lo que es la gestación subrogada. Estamos hablando si Ana Obregón merece o tiene derecho o tiene capacidad o la edad que tiene, es lo que se está debatiendo, de tener un niño. No estamos debatiendo en la calle la gestación subrogada, algo que no interesa a la izquierda, porque tiene una papeleta muy comprometida, como bien decía David.
Nosotras decidimos, es mi cuerpo, hago con mi cuerpo lo que quiero, es el lema de Podemos y el PSOE para defender el aborto indiscriminado. Pero, ¿y esto? También es el cuerpo de esta señora que decide y hace lo que considera con su cuerpo. Esa es la gran incoherencia de la izquierda a la hora de hablar de aborto y a la hora de hablar de un embarazo a través de una gestación subrogada, que como bien han comentado, en Estados Unidos está regulada y la persona que decide utilizar este servicio de gestación subrogada tiene que hacerse cargo de un salario para esa persona durante 9 meses, mantenimiento de su vivienda, comida, seguros, gastos de gasolina, etc., 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 que se cuantifica en lo que se cuantifique. Pero está regulado allí y aquí entran porque es legal. Yo mañana me voy de viaje a Estados Unidos con mi pareja, da a luz allí, que no es el caso, no espero ser padre de nuevo, da a luz allí en otro país y vengo con un niño que registro con los papeles que traigo de allí en el Registro Civil de España. La señora Ana Obregón, el señor Javier Cámaras y infinidad más de España, Miguel Bosé, que ha tenido 4 hijos por gestación subrogada. Vienes con los papeles en regla de esos países diciendo que es tuyo ya en base a la ley de allí. Y aquí llegas como que eres padre y ya se registra. Lo que en nuestro registro no puede negarse a un documento oficial de otro país que dice que es tu hijo. En fin. No, diga. Interesante, pero verás, en eso estamos además absolutamente de acuerdo, ¿no? Porque una persona ya está nacida y cuando una persona está nacida lo que hay que hacer es protegerla por todos los medios y desde luego lo que no vas a hacer es pues decir estos niños pues que dejarlo se vayan... Dejarlo en un limbo jurídico. Claro, eso no puede ser, ¿no? Y por eso entra en el registro civil. Yo tengo que decir que me debato conmigo mismo sobre este tema y lo he hecho alguna vez, pero ahora con mayor frecuencia y no puedo dar una conclusión clara, ¿no? Yo creo que es un tema tremendamente importante y que intervienen aspectos fundamentales del ser humano que hay que proteger, la mercantilización, la necesidad, etcétera, que creo que hay que pensar un poco más. Pero no es menos cierto que estos niños cuestan en torno a 200.000 euros. Sí, eso es un tema que hay que incluir en el Estados debate. Unidos. Estados Unidos, sí, o 170.000 en Ucrania, ¿no? Sí. Bueno, se acerca el día 2 y el día 2 es el día de Yolanda, el día de la presentación de Sumar. Y ahora la verán, pero por el tono nervioso de reclamación a los de Unidas Podemos, que no la pueden dejar sola, organizando lo de Sumar, parece que esto está muy roto. Es más, a mí me consta que en Moncloa lo dan por roto. En Moncloa están haciendo ya cuentas y recuentas con el ábaco de Moncloa que maneja Félix Bolaños sobre cómo les impacta que esto que era hasta ahora Unidas Podemos se haya roto en 2. Casi por mitad, me dicen. Bueno, eso está por ser visto. En cualquier caso, vamos a escuchar a Yolanda Díaz y van a apreciar su nerviosismo. Los momentos históricos, los momentos de cambio, necesitan de muchas manos y por tanto creo que hemos empezado hablando de todas las manos, todas las inteligencias, todos los corazones, va de esto. Entonces lo que ha pasado con Sumar es que la ciudadanía se está movilizando y ese proyecto es de la ciudadanía y ahí, insisto, cabe todo el mundo, todas las formaciones políticas, por supuesto que también Podemos. Podemos ha jugado un papel clave en nuestro país y no hay ninguna excusa para que no esté. Pero de primarias, 0 compromisos. Eso es lo que busca Podemos y lo que no obtiene. La vicepresidenta de Comisiones Obreras me da que esto lo va a pinchar el día 2. Miguel Ángel. Mira, primero Moncloa. Has dicho Moncloa, ¿no? Antes. Bueno, pues vamos con Moncloa. Primero Moncloa. Moncloa no es el bombero pirómano, en este caso, es el pirómano bombero. Es decir, primero lo quemo y ahora ya... Pues, con la manguera. Ahora me doy cuenta que no me salen las cuentas, ¿no? Pero es que antes salían las cuentas. Entonces, cuando salían las cuentas hace 2 años, que empezó esta operación, cuando salían las cuentas, la operación Destruir Podemos, pues entonces interesaba y meter la brecha, ¿no? Y entonces se propició la separación del comunismo, la separación del Partido Comunista de España, ¿no? O Izquierda Unida, como se llame en cada momento, con lo que es las nuevas generaciones podemitas del 11M, ¿no? Esa operación en un principio era una operación buena, porque le daba muy buenos réditos a Moncloa. El problema es que ahora esa operación ya no sale.
no sale. Y entonces ahora a ver cómo juntamos lo que no se puede juntar. Y ya es demasiado tarde porque están muy, muy enfrentados. Y la parte segunda, la parte podemita y la parte comunista, ¿no? Que son los dos que están enfrentados. Bueno, no se llama Partido Comunista, se llama Sumar Todos o Suma o más Madrid o más España. Les da un poco igual. Como se llame. Mientras no se llame Suma, que van a recoger a los enfermos y a los que tienen accidentes. Bueno, todo se andará. Todo se andará. Bueno, Yolanda, porque no es más, esa es la marca. La marca es Yolanda, ¿no? Yolanda, y detrás pues está todo lo que ha salido de Podemos, que ha salido mal parado, ¿no? Y que han tenido unas batallas muy cruentas dentro. Bien, pues Yolanda lo que quiere es efectivamente que no haya primarias. Ya. Y Podemos tampoco quiere primarias, no nos equivoquemos. Lo que quiere hacer es las listas. Y en eso estamos. A ver quién hace las listas y a ver quién va primero y quién va detrás. Brevemente. Compartiendo el 99% de sus palabras, aquí el problema que hemos pasado de un señor Pablo Iglesias Coletas, con todo su ego personal y ególatra, un partido ególatra, su figura, a un yolandismo, que es lo que ella pretende, es decir, quiere repicar a Pablo Iglesias y creo que le va a salir muy mal el tema. David. Bueno, ni suman ni restan, ella está a lo que pilla, lo mismo terminará usando el Suma para llevar en camilla a Podemos o lo que quede de Podemos o lo que quede de Suma, pero bueno, el tiempo lo dirá, pero vamos, desde luego no van a sumar como ella pretende. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se acerca, es el día 2 de abril, tic-tac, eso es una cosa de Pablo Iglesias. No tenemos tiempo para más, os agradezco muchísimo a los tres vuestra presencia, todavía más vuestras opiniones, al candidato le deseo suerte y a ustedes les invito a ver a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Hoy hemos conocido la famosa sentencia del Tribunal Supremo a propósito del cese del coronel Pérez de los Cobos. Es una sentencia unánime de todos los magistrados que componen la sala contencioso-administrativa. Según ella, Interior transgredió sus funciones y hizo este cese sobre la base de no reconocer la dependencia de la Policía Judicial del juez instructor. Una jueza instructora que, por cierto, había ordenado en un asunto sensible que comprometía al Gobierno no informar a nadie de sus pesquisas, de las pesquisas de la Guardia Civil. El varapalo a Marlaska es tremendo porque el Supremo además le recuerda al ministro, que es juez en excedencia nada menos que de la Audiencia Nacional, que no tenía derecho a conocer los trabajos de la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial. Y le recuerda que eso está definido en el artículo 136 de la Constitución. La sentencia deja sentado que el cese no respondía a una valoración negativa de la profesionalidad o de la idoneidad del coronel cesado. Así que el ministro Marlaska está en el alambre como si fuera un funambulista. En fin, Marina Álvarez. Bueno, pese a que la sentencia no deja lugar a dudas, el Gobierno insiste en la procedencia del cese al Pérez de los Cobos. Hoy el secretario de Estado de Seguridad ha adelantado que van a acatar ese fallo, aunque esto no excluye que Interior esté buscando nuevas alternativas para volver a apartar a Pérez de los Cobos de su puesto. Entre tanto, los mensajes de apoyo al coronel se han multiplicado en las últimas horas, incluso desde las propias filas socialistas. Alfonso Guerra es número 2 de Felipe González. No oculta hoy su simpatía por Pérez de los Cobos por su valentía, dice, cuando se la jugó en Cataluña como jefe del operativo judicial al frente del 1 de octubre. El exvicepresidente del Gobierno, por cierto, ha calificado ese referéndum ilegal como golpe de Estado. Confusa y contraria a la función de la Policía Judicial. Así de contundente se ha manifestado en su sentencia el Tribunal Supremo contra la orden del ministro Marlaska de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos. Un jarro de agua fría por parte de la justicia que obliga a readmitir al exjefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Podremos, al menos por el fallo que se ha adelantado, no estar de acuerdo con el contenido de la resolución, pero ello no implica que no la vayamos a respetar y a ejecutar
en los términos que fije la propia resolución y que sean razonables. Interior insiste en que los motivos de fondo de su cese siguen manteniéndose, pero tampoco aclara cuándo, cómo y de qué forma se hará efectiva la orden judicial. En su auto, el Supremo da la razón al coronel de Los Cobos y anula que fuera cesado por no informar sobre las investigaciones relativas a la marcha del 8M y su relación con la expansión de la COVID, tal y como había argumentado el Ministerio. Pero en su texto, los magistrados van un paso más allá y dictan que los agentes de la comandancia que dirigía el coronel estaban a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción y esta además había ordenado absoluta reserva. A pesar de todo, miembros destacados del Partido Socialista como Alfonso Guerra dan un toque de atención. ¿Cuál proyecto tienen hoy los partidos políticos? Que no se ve por ninguna parte. Cada uno le da pellizco de monja a uno al otro en tal cosa, en cual cosa. Y digo además, pues cito ese caso porque yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la jugó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía. Los grupos en la oposición por ahora solo se han manifestado en la Comisión de Interior en el Congreso y temen que Marlaska, al readmitir al coronel, encuentre nuevos motivos para cesarle, como por ejemplo su alusión al papel del entonces jefe de la Benemérita en la gestión de los fondos reservados de la trama Kitchen del PP. Conocidos ya los veintitantos folios de la sentencia del Supremo sobre las decisiones de Marlaska, hay que destacar que el tribunal considera una inadmisible interferencia gubernativa la pretensión de Interior de querer conocer los informes que la Guardia Civil elaboraba a propósito del 8M, la gran marcha feminista. Su cese, dice el Supremo, no se justifica. Así que lo de la pérdida de confianza, el gran argumento de Marlaska, queda hecho añicos. Respaldo unánime a la actuación de Pérez de los Cobos tras la absoluta reserva decretada por la juez instructora. La sentencia es incluso cruel, bochornosa para Fernando Grande Marlaska y el alto concepto que tiene de sí mismo. Tener que recordarle a un juez de la Audiencia Nacional que la Policía Judicial actúa como auxiliar de la justicia y está a las órdenes del instructor resulta bastante fuerte. Y no hace falta recordar que la causa mantenía imputado al delegado del Gobierno en Madrid, de apellido Franco, por haber olvidado las normas de protección ciudadana y permitir esa manifestación feminista en las calles. La orden dada por Interior, además la de cese de Pérez de los Cobos, será contraria a la función de la Policía Judicial según el Tribunal Supremo, y la pérdida de confianza, que es el gran argumento de Marlaska, tampoco se argumenta suficientemente. Ya lo han oído, hasta Alfonso Guerra ha querido dejar claro que siente simpatía por Pérez de los Cobos, por aquella actuación durante el golpe de Estado catalán. El desautorizado Marlaska solo cuenta entonces con los apoyos del Gobierno y de los independentistas catalanes que están en plan a bodas me convidas con todo este asunto. El IPC cumple con las previsiones del Gobierno y se desploma 2,7 puntos en este mes de marzo. El dato adelantado de este mes se queda en el 3,3%, lo que es una caída histórica si lo comparamos con la tendencia de los últimos meses. Este dato, ojo, no quiere decir que los precios no sigan creciendo. Si nos fijamos en el dato mensual que mide la variación respecto al mes anterior, los precios han subido un 0,4%. Esta notable variación en el que es el dato interanual se debe a lo que se conoce como efecto base, que se produce cuando comparamos datos respecto a un valor inicial distinto. En este caso, la comparación se produce con el IPC de marzo de 2022, en pleno inicio de la guerra de Ucrania y cuando la luz y los combustibles estaban disparados. En ese momento los precios subieron muchísimo, un 3%, ahí lo ven, solo en un mes, y este mes de marzo suben un 0,4% intermensual, mucho menos. El dato que sí que refleja la situación general de los precios es este que ven aquí, el subyacente. Este indicador, que no tiene en cuenta la energía y los productos frescos, sigue altísimo y solo baja un 0,1% respecto al mes de febrero. El Gobierno aún así habla hoy de datos magníficos y asegura que son sus medidas las que han contribuido a esta bajada. Por eso hoy hemos conocido que la inflación es un tercio de la que era hace un año, es decir, nuestras políticas están funcionando y además conseguimos también bajar la inflación subyacente. Podemos estar razonablemente satisfechos con una cifra que es magnífica. Sabemos que sigue habiendo un problema con la inflación, es un problema mundial, es un problema europeo, pero las políticas del Gobierno de España están funcionando.
El Gobierno ha logrado hoy la convalidación en forma de decreto de la reforma de las pensiones con el apoyo de la mayoría típica de los que apoyan a Sánchez y con el rechazo del PP, de Ciudadanos y el de Vox verbalmente, aunque luego la formación de Abascal ha decidido abstenerse. Es verdad que también han votado en contra el Bloque Nacionalista Galego y las CUP catalanas. Pero bueno, esos son pocos diputados. La cuestión es que la reforma sigue para adelante y una reforma que hay que recordar no tiene el apoyo social más que de los sindicatos de clase, los subvencionados, y tiene en contra a muchos economistas y fundamentalmente a la AIREF, el organismo de control que en su día presidía el ministro José Luis Escrivá, el ministro que presentaba la reforma a aprobación. Convalidada la reforma de las pensiones. Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Escrivá da por cumplido uno de sus compromisos de legislatura. El Partido Popular ha votado en contra. Sin información, sin consenso, sin pacto de Toledo, sin sostenibilidad, nadie responsable puede apoyar algo que la AIREF no apoya. Los de Feijóo han insistido durante semanas en una posible abstención si Moncloa les enviaba la información que el ministro de Seguridad Social había remitido a Bruselas. Nuestra propuesta: empleo, empleo y empleo. Y lo que para la oposición es un parche, para el Gobierno es la solución. El Gobierno blinda nuestro sistema de pensiones, blinda el poder adquisitivo de las pensiones, que haya una hucha de las pensiones, a diferencia de lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Un modelo de pensiones que es feminista, tiene un enorme impacto de género en la reforma que se está haciendo. Ahora en el Partido Socialista critican que con esta decisión el Partido Popular enmiende la decisión de sus socios comunitarios. Que es un poco ridículo cuando se ha hecho el acuerdo con la propia Comisión Europea, tanto que los propios comisarios han tenido que salir a decir al Partido Popular que a ver si alguna vez demuestra un poco de patriotismo y un poco de oposición constructiva. El Gobierno lo que pretende con esta segunda reforma es garantizar las pensiones del futuro, centrándose sobre todo en el pico de gasto que se producirá a finales de 2040 con la jubilación de la generación de los baby boomers. Para los populares, las medidas del plan de Escrivá rompen con el Pacto de Toledo al haber sido consensuadas sin la oposición, y más aún al dejar de lado las previsiones en contra de organismos como la AIREF. En el voto en contra también se ha sumado Ciudadanos, aunque la sorpresa ha llegado por parte de Vox con su abstención. Los de Abascal calificaron la reforma planteada por el Ejecutivo como un engaño. Ahora insisten en que el texto recoge algunos elementos positivos en alusión a las pensiones mínimas y a una mejora en las lagunas de cotización, entre otros aspectos. Se habla poco de ello, pero tiene un efecto sobre el bolsillo importante esta reforma. El 8% en términos de IRPF, que desaparecen del bolsillo de muchos españoles. El 10% en materia de extra en cotizaciones sociales. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez atacaba con eso de... ¿Ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país? Pues bien, el Gobierno va a asegurar que continúen siendo gente de bien. Eso sí, como indica el diario británico Financial Times, a costa de los españoles más jóvenes. El Gobierno culmina en el Congreso con un decreto ley la reforma del sistema público de pensiones. La sostenibilidad se asegurará confiscando el 50% de las rentas a partir de los 20.000 euros. Cuando el año que viene presentemos la declaración de la renta de este ejercicio, Hacienda recaudará casi un 8% más por IRPF y casi un 10% extra en concepto de cotizaciones sociales. ¿Cuáles son los puntos más polémicos? El ministro Escrivá se ensañará con la fiscalidad de todos los trabajadores dependientes y autónomos, es decir, que afectará a 20 millones de empleados y a sus correspondientes empresas empleadoras. Según la AIREF, este 2023 se recaudará 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales al trabajo, es decir, 12.000 millones de euros más, que provendrán del mecanismo de equidad intergeneracional, aumentando en 1,2 puntos las cotizaciones sociales para todos los niveles salariales, de incrementar también las bases máximas de cotización y de la llamada cuota de solidaridad, que aplica una cotización de entre el 5,5 y el 7% sobre la base máxima de cotización. Para que nos hagamos una idea, quien cobra apenas 10.000 euros brutos al año le pasarán a confiscar casi un punto porcentual más solo en concepto de cotizaciones sociales. Y si superan los 20.000 anuales, la tributación entre cotizaciones sociales e IRPF ascenderá al 50%, o sea que la mitad del año trabajará para el Estado. Bueno, el que quede, porque la autoridad independiente estima una destrucción de 30.000 empleos. Cuanto peor, mejor para todos
y cuanto peor para todos, mejor. Ahora sí que entendemos al ministro Escrivá. Por supuesto que asegura la sostenibilidad del sistema. Quienes no sabemos si lo entenderán también serán los trabajadores y autónomos de esta nación. El Partido Socialista ha encontrado en el giro de postura del PP sobre la gestación subrogada una nueva vía de ataque a Feijóo. La formación que ha rescatado en los últimos días ese mantra de la insolvencia del líder del Partido Popular asegura que no sabe de nada y que por eso un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. Lo cierto es que la postura del PP sobre los vientres de alquiler no es la misma que en la época de Casado. Algo parecido que lo que sucedió con el aborto. Feijóo actualizó la posición del partido del año 2017 que negaba que el aborto fuera un derecho para matizar ahora que no es un derecho fundamental. La gestación subrogada vuelve a estar en el punto de mira y los partidos políticos continúan alzando la voz sobre esta práctica que es ilegal en España. Aunque lo cierto es que el posicionamiento de los grupos está lleno de contradicciones. PSOE y Podemos se han mostrado completamente en contra de esta práctica. Pero no ha sido siempre así. El rechazo frontal de ahora choca con lo que estos mismos partidos defendieron en las elecciones de 2015. Y si no, vean esta entrevista de La Sexta en la que se preguntan los partidos acerca de su posición sobre los vientres de alquiler. ¿Estación subrogada regulada? Sí. Sí, recomendamos. Sí, para proteger al menor. Sí, pero tenemos que estudiar cómo. Como ven, tanto el PSOE como Podemos apoyaban regular esta práctica de la que ahora se retractan tras la exclusiva de Ana Obregón. Pero no son los únicos. El PP, por ejemplo, ha votado en contra de esta norma cuando se ha llevado al Congreso. Sin embargo, en el vídeo de 2015, Andrea Levy sí se muestra a favor de regularla. Y ahora Génova vuelve a abrirse algún tipo de regulación. Que es un debate que está encima de la mesa y que creemos que debemos ordenarlo, porque por una parte esto es ilegal hacerlo en España, pero hay españoles que lo están haciendo en otros países. El gobierno, por su parte, ha aprovechado para cargar contra el líder del PP. Bueno, yo no creo que el señor Feijóo haya cambiado de criterio, porque para eso debería tener criterio sobre algo. Es que como no sabe nada sobre nada, pues puede decir una cosa y la contraria. Y quien tampoco ha querido quedarse fuera de esta polémica ha sido Gabriel Rufián. No se debe mercantilizar al ser humano. Pero el debate continúa. El Colegio de Médicos avala los vientres de alquiler e incluye un nuevo punto en su nuevo código deontológico. Los médicos matizan que están de acuerdo con la gestación subrogada siempre que sea de forma altruista. Pero lo que está claro es que los dos grandes partidos han dedicado muy poco tiempo a reflexionar sobre los vientres de alquiler, ya que ha sido necesario el caso de Ana Obregón para que definan sus posturas. Y la polémica de la gestación subrogada se ha cobrado ya su primera víctima política. Se trata del médico Oriol Lafau, fichaje estrella de Francine Armengol para las autonómicas del 28 de mayo y padre mediante vientre de alquiler. En las últimas horas, muchos de sus compañeros del PSOE Balear habían manifestado su rechazo a esta práctica tras conocerse el caso de Ana Obregón. Lafau, que es coordinador de salud mental del gobierno autonómico e iba el número 6 en las listas del PSOE, ha comunicado este jueves su renuncia. Bueno, el caso de Ana Obregón ha reabierto el debate sobre la legalización de la gestación subrogada, pero ¿cómo está regulado este asunto en nuestro país? En España, de momento, esta práctica no es legal, no está permitida. Así lo recoge la Ley de 2006 sobre técnicas de reproducción asistida, que establece la ilegalidad de esta práctica incluso cuando sea altruista, que es la opción que proponen partidos como PP o Ciudadanos. En otros países veremos que la regulación difiere bastante. Estados Unidos, por ejemplo, permite la gestación subrogada para cualquier modelo de familia en algunos estados, pero en otros los padres tienen que estar casados o no puede haber prestación económica. En Canadá, por ejemplo, la madre gestante tiene que tener más de 21 años y haber tenido antes un hijo. En Rusia y en Ucrania, por otro lado, se ofrece esta práctica solo a parejas heterosexuales y siempre y cuando la madre solicitante sea incapaz de quedarse embarazada. En Georgia es algo parecido porque se permite cuando la madre solicitante no tenga útero. Y por último, en Reino Unido esta práctica tiene que ser altruista. Hay otros países en los que también es legal, como es el caso de Grecia, de Australia o de la India. Yolanda Díaz, a escasos días de presentar su plataforma Sumar, ha dicho hoy que Unidas Podemos ya no tiene excusa para no ir a la presentación. Eso sí, de primarias no ha dicho ni pío. En Moncloa empiezan ya a trabajar con algo más que una hipótesis de que el espacio electoral a la izquierda del PSOE se va a dividir en dos partes.
Históricos, los momentos de cambio necesitan de muchas manos y por tanto creo que hemos empezado hablando de todas las manos, todas las inteligencias, todos los corazones, va de esto. Entonces lo que ha pasado con Sumar es que la ciudadanía se está movilizando y ese proyecto es de la ciudadanía y ahí, insisto, cabe todo el mundo, todas las formaciones políticas, por supuesto que también Podemos. Podemos ha jugado un papel clave en nuestro país y no hay ninguna excusa para que no esté. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación a Laura Borràs por adjudicar contratos a dedo para favorecer a un amigo. La justicia da por probado que Borràs no solo sabía que estaba actuando ilegalmente, sino que daba instrucciones a su amigo sobre cómo hacer trampas para detraer dinero público. Hoy ella ha insistido en que no ha sido un juicio justo y que la sentencia obedece a una causa contra el independentismo. Duro golpe para Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la presidenta de Junts a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la institución de les lletres catalanes. No he tingut un judici just i, per tant, no podia esperar una sentència justa. He hagut de demostrar i he pogut demostrar la meva innocència davant del tribunal. Però a l'estat espanyol ni tan sols això li ha estat suficient per impedir aquesta aberració judicial, que és també una aberració democràtica, presó i inhabilitació per delictes que no he comès. Borràs fue acusada por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por 18 contratos adjudicados de forma irregular a su amigo Isaías Herrero, condenado también en este procedimiento. Sin embargo, el tribunal abre la puerta a un indulto parcial de 2 años y medio para evitar el ingreso de Borràs en prisión. Pero de lo que no se libra la presidenta de Junts y expresidenta del Parlamento es de la inhabilitación, por lo que definitivamente deja de ser presidenta de la Cámara. Junts, por su parte, cierra filas con Borràs. El secretario general del partido asegura que se está utilizando la justicia con fines políticos y ha defendido que siga como presidenta del partido. Sin embargo, la CUP se desmarca y exige su dimisión entre fuertes críticas. Su entorno cercano ha cargado contra la sentencia. Asegura que ya estaba escrita desde antes del juicio y de que todo es un montaje de las cloacas del Estado por ser quien es. Pero aunque Borràs eche balones fuera y hable de complot contra ella, la sentencia deja claro que Borràs no solo conocía que estaba obrando ilegalmente, sino que además daba instrucciones a su amigo Herrero sobre cómo hacer trampas para detraer el dinero público. Y la juez abre juicio oral al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, para el que piden 11 años por varios delitos relacionados con la corrupción. El político será juzgado por el contrato de arrendamiento de la desaladora de Escombreras, que se gestó en el año 2005 y de la que el Gobierno de Murcia adquirió una serie de acciones. Según el fiscal, esta participación y la forma en la que se gestó ese proyecto supusieron un perjuicio de 74 millones a las arcas públicas. Y el marido de la dimisionaria directora general de la Guardia Civil, María Gámez, parece haber ocultado al juez 2 de los pisos de las que ambos eran propietarios, pero sin darse cuenta desveló la compra de una quinta casa, por valor esta vez de 272.000 euros. Al final, todo esto girará en torno al concepto de enriquecimiento de esta pareja, Gámez y Martínez. Pedro Sánchez ha aterrizado este jueves en China con la misión de relanzar las relaciones económicas y diplomáticas con el país asiático. Desde Moncloa llevan días promocionando este viaje como un reflejo del peso internacional del presidente y de su liderazgo dentro de la Unión Europea. El propio Sánchez se ha encargado hoy de dejarlo claro. El líder del Ejecutivo, en el marco de las negociaciones sobre el fin de la guerra de Ucrania, asegura haberse reunido con más de 40 líderes internacionales. In just a few days, I have attended the European Council in Brussels, the Ibero-American Summit in Dominican Republic, and now I am here in an official visit to China. In less than a week, I will have met more than 40 leaders from 3 different continents. And let me be clear, in every meeting, I have heard the same yearning for peace, stability, and prosperity. Nobody wants economic fragmentation or war.
Y mientras se buscan salidas a la guerra, Rusia continúa atentando contra derechos y libertades fundamentales. Un periodista de The Wall Street Journal se enfrenta ahora hasta 20 años de cárcel tras ser detenido por investigar la producción de tanques en Rusia. El reportero llevaba tiempo investigando sobre el grupo de mercenarios Wagner y en los últimos días había visitado una fábrica de tanques clave para el devenir de la guerra. El ejército ruso atraviesa ahora serios problemas por la pérdida de 1.600 carros de combate y esta fábrica está intentando ahora reponerlos. Rusia, que no permite manifestar en sus medios opiniones contrarias a la guerra, ha tachado esta investigación como espionaje. Primer viaje de calado de Carlos III fuera del Reino Unido ha sido Alemania, está siendo Alemania. Allí en el Parlamento alemán se ha dirigido a la Cámara en alemán, en una breve fragmento de su discurso. El presidente alemán insta a Carlos III a reinaugurar una nueva relación entre Alemania y el Reino Unido y mientras tanto el rey de los británicos hace populismo visitando mercados alemanes. Y esto ha pasado hoy en las puertas del Congreso de los Diputados. Un grupo de activistas, al grito de justicia climática, han arrojado pintura roja contra la fachada de la Cámara Baja, alcanzando una de sus columnas y una de sus famosos leones. Los activistas han protagonizado posteriormente una sentada momentos antes de ser detenidos por las autoridades. El suceso ocurre solo unas semanas después de que otros dos jóvenes, ecologistas en este caso, se pegaran a los cuadros de las majas de Goya en el Museo del Prado. Bueno, y tenemos que contarles que el Papa Francisco no oficiará alguna de las misas de la Semana Santa después de su ingreso hospitalario en el Hospital Gemelli, donde le atienden de una infección respiratoria. El pontífice será sustituido en los oficios por varios cardenales, aunque se prevé su presencia en algunas misas una vez reciba el alta. De momento la Santa Sede no ha confirmado en qué momento se va a producir esta alta médica, aunque se espera que pase algunos días hospitalizado y que le recomienden después cierto reposo o un reposo absoluto en su residencia, la Casa de Santa Marta, después de recibir el alta. Bueno, y tenemos que hablar de los incendios muy serios, muy impresionantes en Asturias, más de 90 focos, en Galicia 600 hectáreas quemadas y también en Cantabria en una sola jornada han visto cómo en 57 lugares se propagaba el fuego. La suerte es que parece que van a tener algo de agua, algo de lluvia en las próximas jornadas. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y mucho más si deciden compartirla con nosotros. Les dejamos ahora en la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana con toda la información a las 7:30. Hasta mañana.